cuando vi la barda enfrente de mí dije, ya valió madres. Se me rompió la columna vertebral, ¿no? Uno de los paramédicos me dijo, pues ya no vas a volver a caminar nunca, ¿no? No, pues ya no vas a sentir. Ah, pero también ya no vas a volver a tener control de esfínteres. También ya no vas a volver a tener erecciones, ¿no? Pues pásame una pistola, ¿no? O sea, dame una buena, cabrón, ¿no? O sea, creo yo que tienes dos opciones, ¿no? Una es decidir seguir viviendo y bajo las circunstancias en las que te tocó vivir, y la otra es no hacerlo, ¿no? O sea, yo sigo siendo Alfredo, sigo siendo el mismo Alfredo y sigo siendo el mismo ojete que era antes de accidentarme. Así de fácil te lo voy a plantear, ¿no? Jódete, húndete, deja que te cargue el payaso hasta el fondo, güey. Pero mañana te levantas, cabrón. Esa es la vida. Vivir cada momento, los buenos y los malos. Mi nombre es Alfredo Jiménez Martínez. Tengo otro nombre, el cual no voy a decir al aire. Tengo 50 años. Soy una persona que, como cualquier otra persona, que me gusta vivir, me gusta esta cosa de la vida, de disfrutarla. Cuéntanos un poco de tu infancia, adolescencia y edad adulta hasta antes de tu accidente. Pues va a ser un poco complicado porque fíjate que no tengo muchos recuerdos. Como yo no era una clásica persona o una persona así como deportista y que hiciera todo eso, sino todo lo contrario, pues por ejemplo, cuando se jugaban deportes que nunca me llamaron mucho la atención, pero intentaba hacerlo para convivir con mis primos y los vecinos, pues yo era el clásico que, ya ves que siempre echaban un volado y pues escogen, ¿no? Pues yo era el que se quedaba al final, ¿no? Y todavía se echaban un volado y el que perdía se quedaba conmigo, ¿no? O sea, siempre fui muy malo para deportes, fui muy malo para pues, muchísimas actividades. Y siempre más bien fui una persona como solitaria. Entonces, no convivía mucho con las personas, en ratitos, pero terminaba yo aburriéndome. Y más bien solitario. En primaria y secundaria no me fue muy bien. Ahora le llaman bullying. Yo era el buleado. Resulta que a mí me metieron a la primaria cuando yo tenía 4 años y medio, por cuestiones de la vida, ¿no? Entonces, pues me fue muy mal. Entonces, en realidad yo nunca tuve amigos ni en la primaria ni en la secundaria. Ni siquiera puedo recordar que tuviera yo como un concepto de la amistad en ese entonces. Afortunadamente para mí en aquel entonces llegó algo que cambió mi vida y que ha sido mi gran compañero, mi gran acompañante en la vida, que es la música. Recuerdo que muy chico, mi mamá en todas esas cuestiones pedagógicas que intentan los papás para educar y para más o menos ir pues teniendo un contacto con los hijos. Mi mamá hubo una época en que decidió que si nos portábamos bien, a la semana teníamos derecho a 3 premios, que ella nos iba a comprar lo que quisiéramos y pues, cada que te portabas mal, pues te iba quitando un premio, ¿no? Mi hermano siempre se llevaba los 3 premios, yo normalmente me llevaba 1 o ninguno. Pero en una de esas semanas que sucedió esto, pues bueno, me gané un premio y fuimos a la tienda y yo vi un disco donde había unos tipos maquillados, raros, y yo pensé que era un disco de payasos y decidí que me compraran ese disco, un LP. Y cuando llego a mi casa, por primera vez se me vuela la cabeza porque estaba yo escuchando a Kiss. Y a partir de ese momento, la música se convierte en mi gran acompañante de la vida. Entonces, pues dejó mucho más de importarme el jugar, el estar ahí, aunque te digo, sí lo hacía, pero pues como no era yo como, por ejemplo, en aquel entonces jugábamos con mis primos, algunas series de televisión que existían, ¿no? Y pues obviamente mi hermano era como el inteligente, otro primo el galán, otro primo esto, y pues yo era el personaje tonto, ¿no? Y pues obviamente no me gustaba hacer eso, pero tampoco lo reclamaba, entonces decidí apartarme e irme a escuchar mi música. Y eso me pasó no solo a nivel familiar, sino también me pasaba obviamente en la escuela por la diferencia de edad, pues me cargaban ahí calor demasiado en cuestiones de, pues no era el chico galán que tenía la noviecilla a esa edad, yo tuve mi primer novia hasta la preparatoria, ¿no?
porque pues aunque me gustaba alguna chica, pues evidentemente pues no se iba a fijar porque pues eras él. Pero, pero no era el nerd, ¿no? Porque pues no era el chavo clavado, inteligente, y juegos y todo eso, ¿no? O sea, sino, pues era un ente ahí raro. Pero yo era muy feliz con mi música y empecé entonces a intentar ir, en aquel entonces pues obviamente en México no había mucha llegada, no llegaba tanta música, porque pues obviamente vivíamos en un oscurantismo, ¿no? Que es ridículo porque era peor que hasta en Argentina, en Chile, que vivían dictaduras, llegaba mucha más cultura que a México, ¿no? Pero bueno, lo poco que llegaba, pues yo lo empezaba a asimilar y empecé, obviamente me gustó eso de Kiss, me gustó el mundo del rock y pues escuchaba los clásicos, a los Beatles, a los Rolling Stones, Led Zeppelin. Y después pasa otras cosas raras ahí en mi vida. Pasó la primaria, la secundaria, pues me meten a una secundaria en la cual no me sentía yo como identificado. Era una escuela pública, porque siempre fui a escuelas públicas, en mi casa no había dinero, pero era una escuela pública donde iban chicos y chicas que sí pertenecían a un sector económico más amplio al mío. Yo no me sentía identificado, obviamente tampoco tenía amigos y pues me fue mal, ¿no? O sea, mis calificaciones vagaron a tal grado que, no sé, me fui a no sé cuántos extraordinarios. Y entonces mi madre me cambia a otra secundaria, que sí es como más de barrio, o sea... Y ahí tampoco tengo amigos, tampoco llego a tener amigos, pero sí pasa otra cosa muy sensacional en mi vida. Había, en ese entonces, estamos hablando de los... por ahí del 83, 4, 85, si mal no recuerdo. Y pues estaba muy dividida esa escuela en aquel entonces entre los chavos que les gustaba la música disco, el high energy, y había muchos chicos como pues, de barrio, chicos banda, ¿no? Y me gustó esta parte del high energy, eso, aprenderlo, pero me vuelve a volar los sesos la música cuando encuentro un grupo de chicos que escuchaban el punk, ¿no? A los Sex Pistols, a los Ramones, y algo ya más fuerte que era, por ejemplo, Iron Maiden. Y pues bueno, pues otra vez, la música siempre ha tenido ese juego en mi vida, ¿no? O sea, no tengo amigos, pero tengo mi música. Y pues igual fue la secundaria algo crítica en esa situación, el bullying, situaciones complicadas. Y después, pues bueno, cambio y viene la etapa en que me voy a la prepa, al CCH en Naucalpan. En esas vacaciones empecé a fumar, por cierto, lo recuerdo muy bien. Pero cuando llego al CCH ahí pasa algo. Que yo llego y que de repente no existe el bullying. O sea, no tengo amigos, no hago grandes amistades, aunque sí genero algunos. Por primera vez empiezo a sentir que es ese tema de la amistad. Pero pues nadie es gandalla conmigo, ¿no? Entonces, pues fue una etapa en la cual cambia mi vida radicalmente. El primer semestre, pues la verdad es que no me hallaba, no sabía ni qué estaba, porque era como pues, algo diferente que nunca había vivido. La gente me trataba bien, o cuando menos me ignoraba, ¿no? Igual me fue mal el primer semestre del CCH, a tal grado que yo digo, pues ya no quiero estudiar, voy para darme de baja, pero me convence ahí, no recuerdo quién, pero alguna autoridad de la escuela me dice, repite el semestre, o sea, es la UNAM, no hay bronca. Pues decido repetirlo y hay un cambio súper radical, súper radical. La gente me quiere y tengo amigos por primera vez en mi vida. Pues bueno, empezó, pues como todo adolescente, pues además con un cambio tan radical, pues me dejé ir por eso, ¿no? Entonces, la verdad es que estuve ahí prácticamente 3 años sin estudiar, pero pues yo tenía una familia ahí, eran mis amigos. Puedo decir que de las mejores etapas de mi vida, y pues bueno, obviamente con eso pues vienen, no solo fumé, empecé a tomar, y empecé a consumir algunas otras cosas, pero yo era una persona feliz, ¿no?
Después obviamente mi madre me descubre que nada más estoy de charlatán y pues ya se acaba el CCH. Después de algunos años ahí de estar bromeando. Y me voy a trabajar con mis primos, que son unos jóvenes, 2 años más grandes que yo, otro 1 año, pero que ellos dejaron de estudiar muy jóvenes y era el boom de los bazares y ellos se hacen empresarios desde muy jóvenes y pues me voy a trabajar con ellos y vuelve a haber un cambio en mi vida, ¿no? En el cual, con chamacos muy jóvenes que ganan mucho dinero porque en los bazares había lana y aparte se iban a las ferias, a la de León, a estas grandes ferias que había en México, pero yo no era como que un trabajador, era como su damo de compañía en cierta forma, ¿no? Vuelve a haber un gran cambio en la música, ¿no? Empiezo a conocer con ellos, porque bueno, en el CCH pues obviamente hay una gran diversidad, tenía amigos que escuchaban salsa, escuchaban esto, y pues obviamente ya empieza a llegar The Cure, llegar Depeche Mode, y que pues, también me vuela en la cabeza, pero con mis primos y principalmente con un querido amigo que se llama Alan, pues llega a mi vida todo el movimiento post-punk, ¿no? Los Talking Heads, Siouxsie, llega todo el movimiento gótico, los Love and Rockers, los Sister and Mercy, Bauhaus. Y bueno, una vez más, la música vuelve a ser magia en mi vida, ¿no? Pues me pasé varios años trabajando ahí con mis primos, viviendo una vida muy, muy loca, porque pues muy jovencitos, con un poder adquisitivo que tenían y yo era parte de ese poder adquisitivo sin que fuera mío, pero bueno, por primera vez en mi vida tengo un pantalón Levi's, por ejemplo, ¿no? Porque ellos, o sea, yo trabajaba con ellos y mi primo llegaba y decía en el bazar, a ver, pues escoge lo que quieras, yo lo pago, ¿no? Y empezó a salir y empezamos a ir a los antros y al Rockstock y el Mecano y bla, de esto y el industrial y diferente. Entonces, pues obviamente pues fue una vida de excesos, loca, interesante, durante varios años. Pero llega el momento en que eso me empieza a aburrir, ¿no? O sea, empiezo a decir, bueno, no dejo de ser el amo de compañía, ¿no? O sea, porque en realidad hubo un tiempo que ni siquiera tenía sueldo. Podía tener lo que yo quería, o sea, ropa, comida, antros, excesos, lo que yo quería, pero yo no tenía un peso en mi bolsa para decir, quiero ir a la tienda a comprarme en este momento unas papas. No lo tenía. Entonces decido regresar a estudiar. Me meto a una prepa y ahí fue muy divertido porque además pues, los maestros eran de mi edad, ¿no? Después de que dejé de estudiar varios años. Por cierto, ahí una maestra se hizo mi noviecilla como 15 días. Empiezo obviamente a tener historias de noviazgos y eso. Es que algo hasta la fecha, precisamente hace poco he venido haciendo un análisis. Como yo siempre he hecho y he boicoteado, me he auto-boicoteado en cuestiones de relaciones, ¿no? Aunque me sienta ahí como enamorado de eso, siempre he puesto pretextos como prefiero estar con mis amigos que con una pareja, ¿no? Prefiero hacer esto que con una pareja. Entonces siempre hago algo para echarlo a perder. El por qué todavía no lo entiendo, pero posiblemente tenga que ver pues, con ese pasado en el cual pues no genere confianza con nadie, ¿no? Y pues así, llego a la prepa, llego a la universidad con estos cambios en los cuales pues empiezo a evolucionar, empiezo a madurar, pero pues siempre como en una búsqueda, ¿no? Siempre ahí buscando. Estaba en la universidad, de ahí me voy logro entrar a CNI como aprendiz, o sea, porque pues, todavía ni siquiera terminaba la universidad, se viene la huelga de CNI, de ahí me voy a Telefórmula, estaba trabajando en Fórmula ahí en las mañanas y en la tarde un primo me dio chamba en una cafetería que tenía. Era yo muy feliz en esa cafetería, la verdad, contacto con la gente y eso. Vivía el día a día, no pensaba mucho como en el futuro, ¿no? Sabía qué quería, qué me gustaba, qué no me gustaba, pero por ejemplo caminar para mí tenía un significado extra a que cuando decimos, bueno, camino para ir de un lado a otro, ¿no? Camino para ir a la tienda de X a Y, ¿no? O sea, a mí caminar era como placentero, como estar conmigo mismo, ¿no? O sea, a tal grado que cuando estaba yo en Fórmula, todos los días salía a las 3 de la tarde, tomaba el metro ahí
en Coyoacán, me iba a Insurgentes, perdón, a Metro Hidalgo, me bajaba del metro, me salía y me iba caminando hasta Tacuba, ¿no? Esteban, los Discman, traía yo mi maletita, mis Discman, ponía mis música, prendía mi cigarro y me iba caminando, turisteando, todos los días lo hacía. Y para mí ese era un momento mágico, era un momento muy importante además. Entonces, en ese sentido, así era como mi estilo de vida, ¿no? Yo me accidenté en febrero. Fíjense que no me lo van a creer, mucha gente no me la cree, pero creo que fue el 9 de febrero. ¿Y por qué digo creo? Porque a diferencia de la mayoría de las personas que han tenido un accidente que yo he visto, que conozco muchas a través de los años, ese día escriben y ponen. Yo lo hacía al principio también, 2 o 3 años, y ahora es tan irrelevante en mi vida que se me olvida, ¿no? Pero bueno, yo venía de trabajar, venía en el carro de mi papá, porque mi papá me prestaba su carro para... Mi papá fue taxista y me prestaba su carro para irme de taxista algunas noches, que yo necesitaba dinero o que tenía ganas de salir, pues le pedía el carro. Y me iba a los antros a esperar a que saliera la gente y le llevaba a su casa. Y ese día venía yo pues de dejar a unas personas y me golpeó un camión por la parte de atrás del carro, esos camiones de pasajeros. El carro se trompetea, me voy contra la barra de contención y pues obviamente ahí perdí el conocimiento. Bueno, solo recuerdo muy bien que me aferré del volante y dije, cuando vi la barda enfrente de mí, dije, ya valió madres. Iba yo en Mario Colín, es una avenida que está en Azcapotzalco, a la altura, ya casi para llegar al Rosario. Yo vivo en Tlalnepantla, estaba a 10 minutos de mi casa. Y bueno, despierto en el momento en que me están sacando los bomberos del carro, ¿no? O sea, por lo que entiendo, nunca vi imágenes de eso, pero el carro pues golpeó y giró y golpeó y giró. Y entonces yo traía el cinturón de seguridad, pero aún así, no sé si se rompió o se zafó, a tal grado que, bueno, mis pies estaban en el lado del conductor, pero mi cabeza estaba así en el lado del copiloto, ¿no? Metida, así. Y pues me rompieron el vidrio, me sacaron, me subieron, me pusieron en la camilla, les dije que le hablaran a mi hermano, y entonces les dije, no siento mis piernas, las siento como un hormigueo, dormidas. Y entonces uno de los paramédicos me dijo, pues ya no vas a volver a caminar nunca, ¿no? Y entonces pues ya me subieron a la ambulancia, llevaron al hospital, ahí en la villa. Me suben a la ambulancia, estoy como procesando esta parte de ya no vas a volver a caminar. No me queda muy claro porque pues además pues, vas ahí como sacado de onda, vas rumbo al hospital, llego al hospital, me dicen que me van a operar del estómago porque pensaban que venía yo estallamiento de vísceras, ¿no? Entonces, pues me meten a quirófano, me hacen esa cirugía, que por cierto me dejaron una cicatriz muy fea. Digo yo que fue una cirugía de gratis porque pues no había estallamiento de vísceras ni nada. Salgo de la cirugía, despierto, estoy en el área de, pues obviamente, de accidentados, no entiendo muy bien, ahí en el hospital de la villa, pero además estoy esposado, porque fue un accidente automovilístico y pues había una investigación judicial, ¿no? Hasta la fecha no entiendo si sabían que no iba a volver a caminar porque me esposaron, pero bueno, estaba yo esposado. Fue divertido, bueno, ahora se me hace divertido. Estoy ahí en este hospital de la villa y mi primo Oscar, al que toda la vida le estaré agradecido, él era director del hospital de gineco de La Raza, manda una ambulancia que me saquen de ahí y me lleva al hospital de Magdalena para que me operen. Estuve un par de días porque no había el instrumental que me tenían que poner, entonces estuve un par de días ahí en urgencias. Después, pues bueno, ya me operan, me colocan una serie de barras en la columna, que es la consecuencia del accidente que yo tengo, porque no tuve una sola herida, o sea, no hubo una gota de sangre. O sea, un quemón aquí por el cinturón de seguridad, pero no, un moretón no hubo. Pero se me rompió la columna vertebral, ¿no? A nivel torácico, T7, T8,
Entonces tienen que poner una serie de varillas para volver a fijar la columna vertebral. Pero pues obviamente la médula pues, se rompió. Entonces no dejó de haber conexión del cerebro hacia el resto del cuerpo, ¿no? O sea, mi cuerpo a partir de aquí no hay un control, o sea, no hay una orden del cerebro que yo diga mueve el dedo, eso ya no sucede. Pero no solo es eso, sino que también no hay sensación, o sea, me toco, no siento, me pones un encendedor, no voy a sentir, no hay control de esfínteres. Pero esto es muy, muy, muy loco porque, si recordan, les digo, estoy en la camilla ahí en la hora del accidente y me dicen, ya no vas a volver a caminar, ¿no? Entonces, pues tú automáticamente hay un choque, ¿no? O sea, ya no voy a volver a caminar. Entonces estás tratando de digerir esa información de que ya no vas a volver a caminar, ¿no? Y 2 o 3 días después, cuando pues, te operan y eso, pues llega el doctor y te dice, no, pues ya no vas a volver a caminar nunca, porque además no existe hoy en día una forma de reconectar, pero además ya no vas a sentir. Y tú dices, o sea, no solo no voy a caminar, sino ya no voy a sentir. No, pues ya no vas a sentir. Pues, ¿qué onda, no? Pero también ya no vas a volver a tener control de esfínteres, ¿no? Tienes que aprender ciertas cosas para poder hacer estas cuestiones fisiológicas. Ok, pues no. Bueno, pero pues también ya no vas a volver a tener erecciones, ¿no? O sea, ya no. Y tú, pues, ¿y qué más, no? O sea, pues pásame una pistola, ¿no? O sea, dame una buena, cabrón, ¿no? O sea, afortunadamente para mí sucedió algo, pues relativamente podría decir yo que hasta mágico. Después de que pues, estoy ahí en Magdalena, esta parte de la cirugía, ahí en cama, con catéter, con una serie de situaciones ahí, me fueron a visitar un grupo de amigos, de compañeros que trabajaban conmigo en lo que había sido CNI Canal 40, ¿no? Y entre ellos va Juan Manuel Arosamena, uno de los productores, y me dice, pues dice Ciro, que era con el que yo trabajaba, Ciro Gómez Leiva, otra persona que siempre estaré agradecida infinitamente, porque Juan me dice, pues dice Ciro que pues te alivianes, cabrón, porque pues tu chamba ahí sigue, pero ya no vas a regresar a Fórmula, o sea, vas a regresar al nuevo proyecto de Milenio, o sea, apenas era un proyecto. Y en ese momento, pues algo pasa dentro de mi cabecita que me enfoqué a eso. Estuve en rehabilitación ahí en el Hospital de Magdalena, de ahí salgo, me voy un mes internado al Hospital Colonia, que es un hospital del IMSS que está ahí en Sullivan, que es de pura rehabilitación. Salgo de ahí, me voy al Instituto Nacional de Rehabilitación, internado también a una parte de rehabilitación, donde me enseñan pues todas estas partes de cómo cuidar mi cuerpo, de cómo, porque por ejemplo es muy fácil que se nos hagan escaras, llagas, que te pueden conducir a la muerte. Cómo evitar infecciones en vías urinarias, cómo cateterizarme para vaciar la vejiga, todas estas partes, y yo enfocado en que tenía que regresar a trabajar. Voy y consigo mi primer silla de ruedas, y sin saberla usar, porque dirán, ¿por qué sin saberla usar? Estas sillas de ruedas hay que saberlas usar, si no te volteas y te rompes la cabeza, ¿no? Pero pues yo así salí, compré la silla de ruedas, pasaron 15 días y me fui a trabajar a Milenio. Mi familia es, pues, obviamente, pues cada quien lo vivió de diferentes formas. Uno de los casos más emblemáticos, pues obviamente es el de mi madre, ¿no? O sea, para mi mamá ha sido muy complicado, además porque también no solo es que yo adquiera una discapacidad, ¿no? Sino que viene una historia donde tiene una hija con discapacidad intelectual, donde pasó muchísimos años. O sea, mi infancia fue donde mi mamá todos los días, durante 6, 7, 8 años, no sé bien, desde Tlalnepantla se venía hasta el hospital infantil, acá por donde está el siglo XXI, en metro cargando a una niña que no caminaba,
que le dijeron que no iba a hablar, que iba a ser un vegetal. Y hoy en día mi hermana, bueno, hoy ya no camina tanto, pero durante muchos años caminó, habla, luchó para que todo eso que le habían dicho que cuando nació mi hermana no sucediera, y no sucedió, ¿no? O sea, entonces pasa el tiempo y tiene un hijo que sufre un accidente. O sea, mi mamá, pues bueno, hasta hoy en día, pues supongo yo que no lo ha asimilado al nivel que yo lo he asimilado, ni siquiera, ¿no? Lo sigue sufriendo, le sigue doliendo, sigue sobreprotegiéndome, ¿no? Cuando yo insisto en decirles, cuando yo no les pida ayuda, no me la den. O sea, cuando la necesite, se los voy a decir, ¿no? Pero pues con ella, o sea, no pasa eso, pero es mamá, ¿no? O sea, creo que lo ha sufrido mucho más que yo. En el caso, por ejemplo, de mi hermano, pues él ha sido diferente, ¿no? O sea, mi hermano desde un principio fue así como, no, que él lo haga, ¿no? O sea que le chingue el cabrón, ¿no? O sea, muy interesante como lo ha hecho mi mamá, mi papá, pues también ahí como, por ejemplo, yo me bajo del carro y no necesito ninguna ayuda, absolutamente ninguna. Yo subo, bajo mi silla, todo lo hago, ¿no? Mi papá hasta la fecha sigue, por ejemplo, agarrando la silla, ¿no? Como para que no se voltee. Y yo, o sea, busco tanto mi independencia que me molesta un poco eso, pero tampoco digo nada, porque digo, pues, o sea, el hombre está ahí, ¿no? Para apoyarme y qué chido, ¿no? O sea, hay cosas en las que sí tengo que pedir ayuda y la pido, pero hay muchas en las que no, y lo único que les digo es, si yo no pido ayuda, no lo hagan. Es un cambio totalmente en tu vida, en tu paradigma, en todo, pero pues también, por ejemplo, en mi caso, en el tema arquitectónico. Y además no tienes la información. Hay un divorcio. Cuando adquieres una discapacidad y llegas a un hospital y todo esto, pues te dan muchísima información. Si tienes suerte, porque no todos corren con la misma suerte, pero te dan una información acerca de lo médico, como les conté hace rato. Aprende a hacerte un cateterismo, aprende esto, aprende aquello. Y ya, ¿no? Ve con Dios, se acabó. Y llegas a tu casa y dices, puta madre, pero pues si nunca pensé, o nunca pensamos, y además nadie lo piensa, que algún día puedas adquirir una discapacidad, ¿no? Y les voy a decir un secreto. Pues lo más seguro es de que si no se mueren, tarde o temprano van a adquirir una discapacidad, ¿no? Eso les debería de crear un cierto tipo de empatía, pero parece ser que no sucede, ¿no? Porque ya sea por accidente, por edad o por enfermedad, todos vamos a adquirir alguna discapacidad. Todos. La otra es morirte. Y obviamente llegas a tu casa y dices, chin, el escaloncito, chin, no entro al baño, chin, no esto, chin. Y entonces pues dices, pues bueno, pues si tenías ahorrado, pues podrás hacer algo, y si no, pues haces una kermés con tus vecinos, como en mi caso, y que si la ayuda de esto, y que si aquel coopera, y además no tienes la información de cómo son los espacios, de cómo se necesita, y haces una serie de tonterías, y haces un baño en el segundo piso en el cual no puedes subir, y pues te gastas el dinero lo pendejo. Una serie de tonterías ahí bárbaras, ¿no? Pero vas aprendiendo poco a poco. Y pues haces las adecuaciones, como dije, pues vuelves a caer en el tema de, pues soy privilegiado, pude lograr comprar una silla de ruedas adecuada, pude poner un elevador, aunque sea de montacargas, y pude, o sea, adaptar un baño, y pude hacer esto. ¿Cuántas personas pueden hacer eso? ¿Cuántas personas pueden hacer eso? O sea, ¿no? Por ejemplo, cuando empecé nuevamente a salir, después de prácticamente como a los 6, 7 meses de que regresé a trabajar, y que empecé ya, yo desde el principio empecé a manejar, todo. Empecé a salir nuevamente con mis primos, y por ejemplo la gente estaba ahí, mis primos decían, no, que se chingue, que lo haga solo, y no todos decían, ay, qué ojete es esto. Pero en primera sí somos. Seguramente yo también lo hubiera hecho con mis primos, ¿no? Pero en segunda eso funciona. La verdad funciona, y funciona muy bien, ¿no? O sea, en lugar de que caigas en la lástima, en el, ay, vamos a cargarlo, ay, vamos a ayudar. No, pues, o sea, güey, tú puedes. Y entonces, si tú pensabas que no podías, si había alguna chispita, que en mi caso no fue así, pero si había una chispita que dijera no puedo, en el momento que te dicen, pues bájate, güey, pues te bajas, ¿no? O sea, entonces, para mí eso fue muy funcional. O sea, como con una terapia de choque, llamémosle, ¿no?
para muchas personas muy rudo, les digo, pero para mí fue como que lo mejor que me pudo haber pasado en ese sentido. Entonces, sí hay personas en mi familia, como el caso de mi mamá, posiblemente de mi papá, de algunos otros, que sí me ven como una persona a la que hay que ayudar, a la que hay que esto. Hay otras que no, que ven que eso hay que cambiar ese chip. Y obviamente, pues yo, como todo ser humano, con virtudes y con errores, pues hay momentos en que digo, déjenme hacer las cosas, y hay otras cosas que, como todo holgazán, pues me chiqueo y les digo, tráigame un vaso de agua, ¿no? A la cama, ¿no? O sea, también esa es una realidad, ¿no? ¿Alguna vez consideraste el suicidio? Y 2, cuéntanos a detalle tu viaje de entendimiento y de aceptación, porque no, bueno, me puedo imaginar que fue un viaje interesante. El suicidio, cuando me accidenté, no. Yo creo que lo pensé en algunas otras ocasiones de mi vida, pero cuando me accidenté, no. Pero también la verdad es que cuando he pensado en el suicidio ha sido así como un pensamiento fugaz. O sea, no soy una persona que... Porque la verdad es que soy una persona que me gusta vivir. O sea, cuando me accidenté, y la vida te pone una circunstancia como la que me tocó vivir, creo yo que tienes dos opciones, ¿no? Una es decidir seguir viviendo y bajo las circunstancias en las que te tocó vivir, y la otra es no hacerlo, ¿no? Y pues yo decidí hacerlo, ¿no? O sea, la verdad es que alguna vez que he estado ahí como tristón y unos alcoholes, ay, me debería de morir. Pero te digo, es un pensamiento así. La verdad es que siempre me ha gustado la vida. Siempre me ha gustado la vida. Yo tengo siempre les digo que la vida es tan maravillosa y que yo la comparo como cuando un niño se embarra de su pastel de cumpleaños, ¿no? Y te la comes con ese gusto, con ese placer. O sea, yo creo que la vida es eso. O sea, y la vida es embarrarse ¿no? O sea, y te embarras de pastel y te embarras de mierda. Pero te embarras y lo disfrutas. Entonces la verdad es que no. Obviamente sí tuve que vivir mi etapa de duelo, tuve que vivir esto, pero para mí fue muy corta. Yo he escuchado historias de personas que les ha costado muchísimo trabajo y que han pasado los años y siguen sufriendo el tema de la discapacidad y la ven como un castigo. No solo las personas con discapacidad, sino el mundo allá afuera piensa que la discapacidad es como un castigo. Y yo asimilé muy pronto y sin saber lo que ahora sé del tema de discapacidad, ya que me he involucrado en el activismo y todos estos temas, pero desde muy pronto lo asimilé así. Así me tocó y esa es mi condición y soy yo. O sea, yo sigo siendo Alfredo, sigo siendo el mismo Alfredo, y sigo siendo el mismo ojete que era antes de accidentarme. Así de fácil te lo voy a plantear, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, hubo un día de recién que salí del hospital que recuerdo que me tiré al piso en la sala de mi casa y lloré, maldije, dije que odiaba al mundo, odiaba la vida y ya, fue un día. O sea, yo siempre he tenido esa filosofía, cuando me voy para abajo. Me permito irme para abajo y hundirme y irme hasta el fondo y hacer lo que tenga que hacer. 3 días y se acabó. Al tercer día me levanto y a chingarle, cabrón. Me pasa exactamente lo mismo. Es algo que había hecho siempre. ¿Por qué crees que lo tomaste con tanta fortaleza? No sabría decir si es una cuestión de fortaleza o es una... Por ejemplo, si hablamos de un Dios, no sé si exista Dios, pero sí creo que debe de existir algo creador. No sé si llamarle Dios, pero estoy convencido que sí existe. O sea, que las cosas no se dan así por el Big Bang. Además, el Big Bang es una explicación bastante religiosa, para quien la ha leído, ¿no? Pero no sé si tiene que ver con ese tema, tenga que ver con mi historia de vida, tenga que ver con algo tan sencillo como lo acabo de decir.
Me gusta esto de estar vivo. O sea, es súper divertido esta cosa de estar vivo y de poder salir y de poder sentir. Y lo vuelvo a llevar a esto que he dicho desde el principio, a la onda de la música, ¿no? O sea, qué maravilla y qué hermoso es escuchar, ¿no? Y cuando una música te transporta y te viaja y cuando te das cuenta estás hasta llorando porque te está transmitiendo y estás sintiendo, ¿no? Pues eso es la vida. Eso es la maldita vida. En todo momento, ¿eh? En los buenos y en los malos. Entonces, de los momentos malos, pues también, en cierta forma, hay que gozarlos. O sea, vívelo. Jódete, húndete, deja que te cargue el payaso hasta el fondo, güey. Pero mañana te levantas, cabrón. Esa es la vida. Vivir cada momento, los buenos y los malos. Para mí no ha sido como que complicado el tema de tener una condición de discapacidad. Fuera de que obviamente tengo cuestiones médicas, cuestiones físicas, no camino, o sea, pues, es parte de mi vida y pues así lo asumo, ¿no? Hay días buenos, hay días malos y pues como a todo ser humano, o sea, hay días que te da gripa y hay días que no, o sea, se acabó. Así lo asumí. Para mí el cambio fue cuando me empecé a dar cuenta de que pues yo era una persona privilegiada en el mundo de la discapacidad. Yo regresé a mi trabajo, antes del accidente yo estaba pagando un carro, entonces me dieron mi carro por el seguro porque tuve un accidente, y agarré, compré el aparato, llegué, se lo puse, mi hermano me dijo, ¿me lo llevo? Le dije, no, porque fue un accidente automovilístico y no quiero agarrarle miedo a manejar, así es que le puse el aparato, me subí al carro y lo manejé como si siempre hubiera manejado así. Y así asumí la vida. Y entonces yo pensaba que así era la vida. Pero después me empiezo a dar cuenta que no, o sea, que empiezo a escuchar que los derechos por las personas con discapacidad y que el derecho a la educación y que el derecho al trabajo y que el derecho a un transporte digno y que el derecho y que el derecho y que el derecho. Y yo decía, pues, o sea, ¿de qué me hablan? O sea, pues yo trabajo, yo termino una carrera, o sea, ¿de qué me están hablando? Pues, güey, de que tú eres una persona privilegiada porque la mayoría de las personas con una condición de discapacidad no viven igual que tú. Y entonces ahí es cuando yo digo, chinga, ¿qué está pasando aquí? ¿No? O sea, que no todos somos personas, que no todos tenemos los mismos derechos como cualquier ciudadano. Pues resulta que no. Y ahí es donde mi vida cambia nuevamente, ¿no? Y ahí es donde me empiezo a dar cuenta que vivir con una condición de discapacidad eres un ciudadano de quinta. Y ahí es donde digo, pues hay que hacer algo al respecto, ¿no? ¿Qué es lo que más extrañas de tu vida de antes del accidente? Si es que hay algo. ¿Y qué es lo que más te duele de tu condición o de tu situación? Si es que hay algo. Obviamente, pues sí se extrañan cosas, ¿no? O sea, tú te tocas y hay una sensación tanto en el brazo como en las yemas de los dedos, ¿no? Yo me toco y solo existe esa sensación en las yemas de los dedos, no en la otra parte de la piel. Y pues eso conlleva muchas cosas. No estoy hablando no solo del sentir, eso pasa también, por ejemplo, en temas de sexualidad, ¿no? Que es un gran tabú. Las personas con discapacidad automáticamente somos angelitos o somos pobrecitos o somos héroes. Los dos extremos son una estupidez, ¿no? Pero somos asexuados para la mayoría de las personas, no tenemos derecho a tener una pareja, no tenemos derecho a tener una vida sexual plena y digna. Entonces, pues, obviamente, pues, esa parte no me ha ido tan mal, pero pues se extraña ahí un poco. Me causa conflicto vivir en un mundo en el cual las personas pues no ven más allá de yo me quiero estacionar aquí porque voy 5 minutos, por ejemplo, cuando hablamos de un espacio
para personas con discapacidad, ¿no? Y les reclamas y dices, es que eran 5 minutos, 5 minutos, esos 5 minutos tuyos, más los 5 minutos del otro, más el otro. ¿Saben que yo me he pasado más de hora y media en un centro comercial dando vueltas para poderme estacionar, por ejemplo? Y dicen, pues hay más estacionamientos. Sí, güey, pero no puedo abrir la puerta y bajar una silla de ruedas, ¿no? O sea, y la gente no lo ve. Entonces, esas cosas, pues sí lastiman, ¿no? No dependen de mí. O sea, creo que lo que a mí me causa problema en el tema de discapacidad, irónicamente, no depende de mí. La tengo muy bien asumida, sé muy bien mi realidad y sé qué es lo que quiero y hacia dónde voy. Pero las cosas que no dependen de mí, donde de repente dices, pues pinche mundo de ojetes, ¿no? O sea, y no puedo hacer nada al respecto. Eso es donde se complica el tema, ¿no? El mundo de la discapacidad, pues en primera no habría que decir el mundo de la discapacidad, creo yo, porque... Edúcanos respecto a eso. ¿Por qué no hay que decir eso? Porque no es un mundo diferente, ¿no? O sea, no somos extraterrestres o no somos entes de otro universo, ¿no? Del multiverso que está tan de moda. O sea, somos personas como cualquier otra que vive con una condición diferente, ¿no? Entonces creo que no debería, pero sí existe. O sea, la realidad es que sí existe en un sentido estricto, porque sí somos los otros. Y esa parte es la que pues no debería de existir, pero al mismo tiempo, no, en ese mismo otros, pues existen micromundos, ¿no? O sea, porque pues existen diferentes condiciones de discapacidad. La gente no me ve igual a mí, a una persona con discapacidad motriz, que a una persona con discapacidad intelectual, por ejemplo, ¿no? O una persona con discapacidad psicosocial, que es una discapacidad invisible, pero son los locos. Hay que encerrarlos, hay que llevarlos aparte del mundo, porque son entes raros, ¿no? Cosa que es totalmente una estupidez, ¿no? O sea, oye, hace unos años salió un estudio, no recuerdo de qué agencia de estas que hacen estudios, donde en México no existe un lugar de internamiento de personas con discapacidad intelectual donde no sean violadas las personas. Uno, no existe en este país. O sea, datos tan graves como eso, ¿no? Un chico con síndrome de Down no es visto de la misma forma que un chico con autismo o una chica, ¿no? O sea, el mundo de las personas sordas, ¿no? En las cuales, pues a lo mejor también he venido aprendiendo de esto porque, te digo, el mundo es tan diverso como las capacidades. Entonces, ellos viven un mundo diferente en el cual se enfrentan al cómo se comunican a los demás, se comunican entre ellos además a base de la lengua de señas mexicana, pero si van a una tienda, ¿cómo le hacen, por ejemplo? O si quieren ir al cine, pues, no, o sea, en los medios de comunicación, ¿no? O sea, qué tanto dicen y qué tanto, de repente dicen apoyar y todo eso, pues no es cierto, ¿no? O sea, ¿cuántos programas conocemos con interpretación de lengua de señas o con audiodescripción para las personas ciegas, ¿no? O sea, algunos noticieros, ¿no? Por ahí, de repente, una cosa. Empieza a cambiar, ¿eh? O sea, hay que verlo y empieza a haber ruidos sobre el tema, pero en realidad es que al mundo no le interesa, ¿no? O sea, hay muchas personas hoy en día que creo, que estoy convencido que para ellos sería lo mejor, posiblemente incluyendo a muchas personas de este gobierno, lo mejor, el mejor destino final del Tren Maya, que crea tantos conflictos, sería que al final hubiera un horno y que ahí nos llevaran a las personas con discapacidad. Estoy convencido de que hoy en día hay gente que quisiera que eso sucediera, ¿no? Entonces, ¿Por qué estás convencido de eso? Pues simplemente por el trato que se nos da, ¿no? O sea, somos, como lo dije, ciudadanos de quinta, ¿no? Donde no tenemos el mismo derecho que los demás ciudadanos, y es muy claro. O sea, sal a las calles y dime cuántas calles hay con rampas, y de las pocas que hay, cuántas hay bien hechas, y de las pocas que hay, cuántas personas respetan esas rampas y no se estacionan ahí. Dime cuántas escuelas accesibles existen hoy en día, y no solo en el tema
arquitectónico, sino cuántas escuelas tienen libros en braille o tienen un intérprete de lengua de señas para que vayan personas sordas. Y así nos podríamos ir tema por tema, si hablamos de educación, si hablamos de sexualidad, si hablamos de esparcimiento, de turismo. Cada punto no existimos, ¿no? O sea, es más, hasta estorbamos de repente, ¿no? Entonces, por eso creo que muchas personas quisieran que pues, hubiera un horno o aquel, no sé si era verdad, pero pues aquello de que nos conviertan en jabón, ¿no? O sea, el mundo no está hecho para que las personas que no cumplen con los estereotipos, que no cumplen con el ser perfecto, el hombre, mujer perfectos, o sea, pues no tenemos mucho que hacer aquí, ¿no? A menos que pues te aferres, como yo. O sea, yo he escuchado muchas personas y que se han empoderado a través después de adquirir una discapacidad y que dicen, lo mejor que me pasó fue adquirir una discapacidad, ¿no? No lo cambiaría. Yo no lo sé. Y no lo sé porque no sé qué sería del Alfredo sin un accidente hoy en día. A lo mejor estuviera muerto, a lo mejor su vida sería mejor, a lo mejor su vida sería... O sea, no lo sé. Lo que sí puedo decir es que esto es lo que me tocó vivir. Esto es lo que soy hoy en día. Y me gusta ser lo que soy hoy en día. Estoy feliz, estoy contento, tengo mis días buenos, mis días malos, los días que me deprimo y me carga el payaso lo que sí sé es que seguramente, más bien, lo que sí sé es que muchas cosas de las que he hecho en los últimos años, si no hubiera adquirido una discapacidad, no la habría hecho. No me hubiera involucrado en el tema, no me hubiera interesado, no sería un luchador social, pero pues a lo mejor si no me hubiera discapacitado, no hubiera adquirido la condición de discapacidad, un día me hubiera encontrado en el metro a la princesa de Holanda y me hubiera casado con ella, no lo sé, ¿verdad? O sea, entonces no puedo, o sea, creo que además es como un poco desgastante en algo que, pues, sin sentido. Mi vida que hoy vivo es la que tengo. ¿Algo te ha pasado que has descubierto algo más bello? Algo que hayas dicho, es que esto antes no lo habría visto, no lo habría pensado. Algo bonito. Posiblemente sea el cómo disfruto el hecho de estar vivo, ¿no? Que además ya se venía dando desde hace algún tiempo. Yo, en mi infancia y hasta yo creo que como por la secundaria, tal vez todavía un poco en la prepa, siempre le tuve mucho miedo a la muerte, ¿no? Ahí hay un tema de cómo, yo supongo que tiene que ver cuando, pues, yo era un niño, no sé, posiblemente como de 4 años, que falleció un primo de 6 años, y yo recuerdo cómo su mamá se quería aventar a la tumba a la hora de que estaban enterrando a mi primo, ¿no? Y yo tenía 4 años, y tengo muy ese recuerdo, ¿no? Entonces yo siempre le tuve mucho miedo como a la muerte, a tal grado de que yo había noches en que me despertaba llorando porque decía que no me quería morir. Posiblemente no es nada más resultado del accidente, este cambio que he tenido en la forma de ver la muerte. Seguramente tiene que ver más en que pues tengo mis muertos, ¿no? Mi gente importante, mi gente que amo y que se ha muerto. Y no solo gente cercana como mi primo Enrique o como mi abuela o muchas otras personas que sumamente entrañables y que se han muerto, sino también en este mundo que les he venido contando, por ejemplo, de la música, ¿no? Y ahora, ahora sí que como dice que la canción de Gloria Trevi, aunque no es rockera, que dice en el recuento de los daños, pues posiblemente ya son más mis muertos que mis vivos, ¿no? Entonces a lo mejor pues ya deja de ir costando trabajo la muerte porque dices, pues ya tengo más cuates allá que acá, ¿no? Entonces, posiblemente la suma de esa visión junto con el tema del accidente, creo que es lo que más ha cambiado mi forma de cómo veo, que además es algo inevitable, por más que no quisiera que sucediera, ¿no? El cómo vivo, ¿no? Ya lo dije, ¿no? Embárrate de un pastel, o sea, si te vas al cine, pues disfruta la película, sea buena o sea mala, disfrútala, o sea, gózala, goza cada momento, o sea,
he trasladado mi gozo histórico de la música, el cómo me transportaba, me transportaba y me transporta la música, el cómo la vivo, cómo la siento, cómo la disfruto y hace, o sea, ha sido tan importante la música, pues la he tratado de llevar a todo lo demás, ¿no? O sea, a la hora de que como y disfruto un bocado, a la hora de que bueno, el cigarro creo que también ha sido parte de ese disfrute, queda como que obvio, pero creo que lo he hecho, tratado de llevar a cada cosa que hago en mi vida, ¿no? O sea, ese cliché de vivir con pasión, ¿no? De sentirlo, de disfrutarlo, de joderte a la vida. Las personas que, pues sí, muchas veces se acercan, ¿no? Y sí, ay, oye, y que te admiro, ¿no? Y como, ¿por qué chingas me admiras si ni siquiera sabes quién soy, ¿no? O sea, pero también es muy similar y creo que es exactamente lo mismo que los que te dicen, wow, eres un superhéroe, como los que te dicen, pobrecito, y ten fe, y algún día, o sea... Creo que eso es parte de un... Es una cuestión cultural. Así estamos educados todos, o sea, el mundo así está educado. El paradigma de la discapacidad en realidad pues ha tenido una evolución en los últimos años, de pasar a ser el inválido, el discapacitado, el inservible, a estos conceptos nuevos que han venido a cambiar. Somos personas igual que cualquier otra persona y tenemos los mismos derechos, pero también tenemos las mismas obligaciones y a veces eso se nos olvida, ¿no? Y a muchas personas con discapacidad se les olvida, ¿no? Somos unos luchadores por los derechos, sí, pero también habría que darnos cuenta que si quieres derechos, adquieres obligaciones, ¿no? O sea, no solo es para acá, también hay que dar a la sociedad, porque somos parte. Si estamos luchando por ser parte de esa sociedad, entonces es recíproco este asunto, porque si no, no es parejo, ¿no? Entonces eres un privilegiado. Yo he aprendido a vivir con eso y la verdad es que no me causa ninguna molestia el que, por ejemplo, me digan, oye, te admiro, y me pasa seguido. Como he dicho, soy una persona solitaria, soy muy dado, por ejemplo, a irme al bar solo y pues ya la gente con unos alcoholes llegan y bueno. Pero también ahí he conseguido grandes amigos, ¿no? Yo creo que es una cuestión que tendríamos que cambiar desde un inicio. ¿Qué quiero decir con esto? No lo vamos a hacer. O sea, difícilmente personas adultas hoy en día lo van a cambiar, a menos que hay personas que se responsabilizan, lo asumen y dicen, tengo que cambiar, o sea, estoy mal en esto, ¿no? Pero pocas personas hacen eso. Pero sí lo podemos hacer con las nuevas generaciones, ¿no? Tenemos que hablar de una educación inclusiva, tenemos que hablar de que hay un gran debate entre muchos papás y muchos expertos en el tema de la educación inclusiva y que si las escuelas de educación especial, algunos los defienden, otros no. Yo no me meto mucho en ese tema porque además no soy un experto en el tema, pero yo sí lo llevo a algo tan sencillo como los espacios, ¿no? Si quieres que haya educación especial, que la haya, y los chicos con alguna discapacidad que quieran que tengan una educación primaria, secundaria, eso también que la haya. Pero ¿qué pasaría si la hacemos en los mismos espacios, ¿no? Que las escuelas de educación especial dejen de ser campos de concentración, ahí alejados, donde nadie los vea, y los metemos en los mismos espacios donde van los chicos de la educación tradicional. Tal vez no van a estar con el mismo maestro, pero en el patio van a convivir. Y entonces vamos todos a empezar a ver a las personas con discapacidad como parte de nuestro entorno, como un todo. Y entonces eso va a cambiar. No ahorita, pero dentro de 10, 15 años sí. Y vamos a dejar de ver y vamos a empezar a respetar, porque esos niños van a decir, ahora entiendo por qué existe un espacio para personas con discapacidad en el estacionamiento. Ahora entiendo por qué hay una rampa. Ahora entiendo por qué debe de haber un intérprete de lengua de señas en el salón o por qué hay un libro en braille. Lo van a entender y van a crecer con eso. Y va a ser tan normal. Y eso lo digo porque mis sobrinos me ven a mí y no se cuestionan mi discapacidad. O sea, alguna vez cuando tenía, no sé, 4, 5, 6 años, José Manuel me dijo, ¿por qué no caminas? Se lo expliqué y jamás me ha vuelto a preguntar, jamás le ha vuelto a interesar, jamás me ha visto diferente. O sea, así creció, así nació. Entonces creo que es algo que tenemos que hacer, pero pues
seguramente me voy a morir y no va a suceder porque, pues ya lo repetí, no le interesa en este momento ni a la sociedad, no le interesa al gobierno, no le interesa a la secretaria de Educación Pública. Pues bueno, no sabe cómo van a dar matemáticas, cómo sabría qué hacer con el tema de discapacidad, no le interesa al presidente. De hecho, yo siento que a este gobierno le estorbamos, ya lo repito, ¿no? No le interesa a los empresarios, no le interesa a los medios de comunicación. O sea, pues bueno, pues hay que asimilar que sí, no les interesa y no lo vamos a cambiar, pero ojalá sí pudiéramos hacer algo para cambiarlo con las nuevas generaciones. Y, o sea, 20 años se van en chinga. O sea, en 20 años podríamos cambiar la forma en cómo somos vistos, si hubiera el mínimo interés. Total, y es que, ¿qué es la inclusión y qué es la exclusión, Alfredo? Porque la gente no lo entiende. La inclusión es un mundo donde cabemos todos, así de fácil. O sea, donde tú puedes llegar a cualquier lugar y existe la infraestructura, tanto arquitectónica, pero también digital, pero también humana, donde todos cabemos. No importa si caminas o no caminas, si ves o no ves, si escuchas o no escuchas, si eres mujer, si eres hombre, si eres gay, si no eres gay, si eres blanco, negro, si eres católico, pues, si eres judío, si eres libanés, o sea, no importa nada. Todos podemos estar en ese espacio conviviendo y no te vas a enfrentar a ningún tipo de barrera física, ideológica, cultural, que te impida estar en ese espacio, donde todos somos exactamente iguales en ese sentido, porque hay un tema cuando dices, es que todos somos iguales, pues, somos iguales en cuestión de derechos, ¿no? Obviamente no somos iguales en cuestión de... No soy igual que una persona que camina, es evidente. No es igual la fuerza de un hombre que de una mujer físicamente, a menos que haga ella peso. O sea, hay mujeres más fuertes que cualquier hombre porque hace peso. O sea, en ese sentido, o sea, la gente confunde de repente, ¿no? Y se va cuando dices igualdad, es que todos somos blancos automáticamente o todos somos... No. Evidentemente somos un mundo diverso, somos un mundo diferente, ideológicamente, en pensamiento, eso. Pero ser incluyente es donde toda esa diversidad podemos convivir juntos y respetarnos. Y asumir que esa persona que piensa diferente que yo, no la voy a tratar de pendejo porque no piensa como yo, ¿no? Porque o sea, muchos, no, pues es que ese es un pendejo, no piensa, o sea, no tengo la verdad absoluta, nadie la tiene. Y hay que respetar eso. Creo que ese es el mundo ideal para mí de inclusión. El mundo ideal es justamente el mundo en el cual yo creo que el gran error del humano es justamente el que crea etiquetas. Los discapacitados, los gays, los otros, los blancos, los negros, los católicos. O sea, todos tenemos etiquetas y además, dependiendo de la suerte o mala suerte donde hayas tenido para nacer en esta, le llamo yo, cadena alimenticia social, pues, estás en el privilegio o estás jodido, ¿no? Porque estás etiquetado, ¿no? O sea, y hablando un poquito en este tema, o sea, si eres un hombre blanco, pues estás encima de esta cadena alimenticia social, automáticamente, ¿no? Pero entonces, si eres una persona con discapacidad, pues puta, pues ya te fuiste para abajo, ¿no? Pero si además eres una persona con discapacidad gay, pues ya te fuiste más para abajo. Pero si eres una persona con discapacidad gay, negra, pues ya te fuiste. Y además indígena. Y además, o sea, pues date un balazo, cabrón, porque no tienes nada que hacer en este mundo porque no está hecho para ti. Pero ese es el resultado de las etiquetas. Ese es el resultado de que todo lo calificamos y lo cuantificamos en cuál y le damos valor al ser humano a través de eso, ¿no? O sea, y sin embargo no le damos valor a los seres humanos a través de temas como si eres empático, si eres una persona, o sea, no lo sé, es que yo creo que la lucha social debería dejar de ser las personas con discapacidad, su movimiento social, los gays, su movimiento, los afro, o sea, todos somos personas. La lucha debe de ser
por eliminar las etiquetas y por dejar de decir los otros. Alfredo, ¿qué es lo que más te choca de ti, que te gustaría cambiar y dices, es que no puedo? Creo que lo que más me podría chocar de mí es que muchas veces me boicoteo yo a mí mismo. Ya lo dije hace rato, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de pareja, ¿no? O sea, siempre me sucedió, ¿no? Siempre puse pretextos en los cuales terminaba echando a perder la relación o cometo actos. Y eso me sucede en muchas otras cosas de la vida, cuando como que sí hay un peso cultural en mí de no creerme ciertas cosas, ¿no? Y entonces cuando voy, por ejemplo, como en un buen camino a obtener resultados, puede ser en lo económico, puede ser en lo cultural, puede ser en lo laboral, puede ser en la situación de pareja. Llega un momento en que yo voy a hacer algo para que eso se vaya para abajo. O sea, como que algo sucedió en mi infancia, en mi adolescencia, en que pues me creí ese discurso, ¿no? De que no todos merecemos todo, ¿no? Lo he trabajado, eso me ha costado mucho trabajo, pero sigo haciéndolo hoy en día, ¿no? O sea, llega un momento en que algo va a suceder que voy a boicotearme a mí mismo. ¿Qué es lo que más admiras de ti mismo? No sé si la palabra exacta sea que admire, pero que me gustan de mí. Me gusta mi filosofía acerca de la vida, el cómo vivo la vida. Me gusta la persona que soy, la construcción que he hecho de mí mismo, el quién es Alfredo, ¿no? O sea, para muchas personas les resulto como una persona atractiva, no en el sentido físico, sino como ser humano, ¿no? O sea, siempre desde muy pequeño me gustó este tema de la inteligencia, de la cultura, de esto. Obviamente no soy una persona sumamente inteligente en eso, pero tampoco creo que sea una persona tonta. Y eso me gusta de mí, o sea, me gusta aprender. Siempre me he esforzado por eso, ¿no? Me gusta leer, ya lo dije 1000 veces y lo sigo diciendo, me gusta la música, me gusta aprender a través del cine, a través eso me gusta de mí. Siempre estoy buscando ese tipo de actividades que me llenan de placer y eso me gusta. ¿Qué nos puedes platicar de tu vida romántica? En el pasado, en el presente y cómo la ves en el futuro. La vida romántica, pues bueno, pues ya se los comenté, primaria y secundaria, ni las moscas se me paraban, porque pues obviamente, pues ya les dije, el tema del bullying y eso. Había una chica que me gustaba, una vecina, me recuerdo muy bien, una vez me animé a invitarla a salir, además pues, la ignorancia total porque de una persona bajo las condiciones en las que yo vivía o sea, el primer día que la invito a salir y ese día le dije que me gustaba eso. Una chamaca, pues inteligente, eso. Y pues, su respuesta ha sido la más inteligente que me han dado, porque me dijo, piénsalo bien. Y después me vuelves a decir. Y obviamente jamás se lo volví a decir, ¿no? Soy una persona que soy como un buen seductor en el sentido de que cuando hay esa atracción y sientes, cumplo con las expectativas, creo que he logrado que se enamore de mí, pero pues, lo he hecho perder al final. En los últimos años pues, me resulta mucho el tema de los encuentros ocasionales no pagados, aclaro, sino de que me voy al bar, conozco a alguien, y el calor de la música, del alcohol y eso, pues bueno, pues me funciona. Otras se han convertido en grandes amistades, por ejemplo, ¿no? O sea, también me ha funcionado mucho en ese sentido.
Pero sí se ha complicado a través de la discapacidad. Como lo dije, ¿no? Una persona con discapacidad, para la mayoría de las personas somos personas asexuadas o pues, no nos ven como algo interesante, como un objeto de deseo. Entonces, no es tan fácil. Las pocas personas que me han tocado, pues, lo he echado a perder. No todas, algunas, ellas lo han echado a perder, pero sí. Y pues bueno, a pesar de que sí soy una persona solitaria, me gusta esto de estar en mi propio espacio, de estar con mis historias, con mis músicas, con esto, pues bueno, como todo ser humano, pues hay momentos en que la soledad pega, ¿no? O sea, que sí necesitas como esa interacción con otro ser humano, sí hay momentos en que pues sí, si piensas en esa sensación de sentir otro cuerpo, de sentir, pero pues aquí el tema es de que pues también cuando me pongo a ver, pues pues me doy cuenta que también no es siempre o al 100% el tema de la discapacidad, porque entonces todas las personas sin discapacidad no sufrirían eso. Y si nos ponemos a ver, bueno, hay miles de personas que están diciendo lo mismo que yo ahorita, ¿no? O sea, puta, pues sí, me siento solo y nadie me pela, y uno es porque se siente feo, y otro porque no tiene dinero, y otro porque... O sea, en realidad es parte de cómo somos los seres humanos, ¿no? Pero pues sí, o sea, pues soy una persona en que obviamente pues sí me gusta eso de los placeres y pues bueno, la sexualidad es uno de esos grandes placeres. No siempre se dan, pues cuando se dan procuro vivirlos al 100, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de qué planes tienes o cómo te ves cuando entres a la tercera edad? Sigo siendo una persona que no pienso a futuro. No, realmente no me gusta y no pienso, ay, puta, ¿qué voy a hacer dentro de 20 años? ¿O cómo sería yo? O sea, creo que es un desgaste innecesario, ¿no? Porque además, pues no lo sabes, ¿no? O sea, no sabes qué va a pasar, no sabes si vas a llegar, o sea, entonces creo que es muy desgastante ponerte a pensar en ese futuro, aunque dicen que es recomendable, más en lo económico, ¿no? Pero no lo hago yo porque, pues, me gusta esto de vivir, de vivir el momento, de vivir el día al día y a lo mejor por eso he sido una persona, un poco afín a vivir, un poco al límite, ¿no? Por eso me gusta, fumas mucho, ¿no? O tomas y no tomes, o cuando viví la vida loca y me metía, de todo. ¿Cómo dice esa canción de José? José, fui de todo y sin medida, ¿no? O sea, así lo asumo y así asumo la vida, ¿no? Claro, sí tengo mis prevenciones de ahorros y cosas y de repente sí llego a pensar en cuál sería mi ideal, pero yo lo visualizo no solo para mí, o sea, mi ideal tengo ahí un proyecto turístico accesible, este, para el tema de retirarse, ¿no? Pero es como un proyecto global que tengo en el tema de accesibilidad. Pero que yo me ponga a verme cómo me veo con pareja, sin pareja, si llegaré a tener hijos. Bueno, ya es difícil a los 50, pero cosas, la verdad no lo pienso. No tiene sentido porque, pues, como decía mi abuela, o sea, estás planeando y mañana te toca y hasta con la patada de una mosca, ¿no? Entonces, ¿para qué preocuparse? Oye, Alfredo, ¿y tienes algún sueño que aún no cumplas? Hablando de lo que más me gustaría hacer en este ámbito de lo que estamos hablando, es de poder dedicarme 100% al tema de la inclusión, a cambiar la visión que se tiene acerca de las personas con discapacidad, principalmente en esto que me gusta a mí mucho, que es el mundo de la cultura y del arte, ¿no? Ya hay muchos luchadores sociales en el ámbito laboral, cultura, académico, y que sí, el transporte y eso. Y hay muchas personas allá afuera que viven con una condición de discapacidad con muchísimo talento, impresionante, ¿no?
y que no tienen absolutamente ninguna oportunidad en este mundo del show business, ¿no? Y a mí me encantaría poder lograr hacer cosas en el mundo del teatro, del cine, de la música, con personas con discapacidad. Platícanos de lo que haces, qué activismo haces. Bueno, pues en el activismo es justamente eso, a eso es a lo que le pego, dirían, al mundo de la cultura. Tengo un proyecto que se llama Conecta. El NEC de la palabra conecta está en maya, N-E-E-K, que significa semilla. Entonces yo hago la fusión de la palabra conectar con esto de sembrar, de germinar, de hacer crecer algo nuevo. Entonces estoy justamente buscando la oportunidad de algún día hacer el primer festival 100% de inclusión, no solo que donde haya artistas con y sin discapacidad, sino también el espacio de los espectadores sea 100% accesible, no solo en lo arquitectónico, sino que una persona ciega pueda disfrutar de un evento cultural, una persona sorda, una persona con autismo, una persona con síndrome de Down, cualquier persona con y sin discapacidad pueda acudir a un espacio donde pueda disfrutar de la cultura y del arte, entenderla, asimilarla y disfrutarla. Alfredo, desde tu perspectiva, todos tenemos una opinión. Desde la tuya, desde tu perspectiva, ¿qué tenemos que cambiar como sociedad? El problema es, en primero, qué tan dispuestos estamos a hacerlo, ¿no? O sea, tenemos que cambiar esta visión de las etiquetas, tenemos que cambiar esta visión de el triunfador es el que es multimillonario, el triunfador es el que es blanco, o el triunfador es el que se compra ropa de marca. O sea, podríamos mencionar cientos y miles de cosas del cambio de la sociedad, pero creo que todo eso se resume en una cosa, ¿no? Y ya lo dije hace rato, ¿no? En que la sociedad tiene que cambiar en la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Y tenemos simplemente que vernos todos como seres humanos, como personas que tenemos derechos, tenemos obligaciones, y que debería de ser, creo yo, un derecho que no existe hoy en día hasta donde sé en la Constitución, porque una vez alguien me dijo, no, pues eso no es un derecho, pero yo creo que sí tendría que ser un derecho, que es el derecho más sencillo, y creo que cualquier persona que nace tendría que ser feliz. Eso es todo.